el tema de esta predicación, la decisión final. Ese es el tema, la decisión final. Llegamos al final de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Después de que hemos visto en los últimos capítulos de Lucas, hemos visto cómo Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos, luego los llamó y comenzó a hablarles acerca de la vida cristiana en esta tierra. Llegamos al final de lo que es el conocido Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo lo amplía un poco más y abarca 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Aunque Lucas no lo amplía tanto, tiene un mensaje profundo. Y esta tarde llegamos a revisar un pasaje que tiene que ver con mucha importancia para nuestra vida cristiana. Jesús emplea una ilustración, una analogía para mostrar lo importante que es la palabra en aquellos que le siguen. Si yo le pregunto a usted en este lugar, ¿usted sigue a Jesús? Usted va a decir que amén. Pero Jesús hace una pregunta muy importante en el pasaje que hemos leído. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A Jesús viene mucha gente y se le acerca. Para mucha gente Jesús es un buen predicador. Es un hombre que hizo grandes milagros. A la gente le fascina hablar de Jesús. Le interesa la vida de Jesús. Pero a Jesús lo que le importa de aquellos que le seguimos es que le obedezcamos, hermano. Amén. No es cuánto te impacta lo de Jesús, sino cuánto obedecemos. Y esa es la pregunta importante esta tarde de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué me dices Señor si haces lo que tú quieres? Piensas como tú quieres. Y esto es fuerte y es confrontante, pero es necesario, porque Dios quiere que tomemos una decisión. En este pasaje, Jesús está confrontando a los fariseos de ese momento, religiosos, y les hace una ilustración con 2 preguntas y 2 respuestas. Nosotros regularmente en nuestra vida natural tomamos decisiones que nos marcan. Algunos tienen que decidir a qué se van a dedicar cuando sean grandes. Otros van a decidir con quién se van a casar. Otros pueden decidir acerca de qué van a hacer de negocio. Otros muchos pueden estar decidiendo acerca de qué van a comer. Pero la pregunta que aquí radica y que es importante porque tiene implicaciones eternas, Jesús hace 2 preguntas. ¿Cómo deseas vivir tu vida en esta tierra? ¿Fundamentando tu vida sobre la roca que es Jesucristo o fundamentándola sobre arena? Porque déjame decirte, según el pasaje, que no importa dónde tú fundamentes tu vida cristiana, al final vendrá juicio de Dios para tu vida en esta tierra. Yo los veo aquí cada jueves y cada domingo, cuando asisten. Pero yo no sé cómo están viviendo su vida cristiana. Yo no puedo verlo. Pero esta tarde Dios quiere hablarnos. Que lo que tú estés poniendo para fundamentar tu vida va a tener implicaciones eternas. Porque Jesús hace una pregunta sumamente importante que nos confronta a nosotros en esta tarde. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices que soy tu Señor y no conoces y no vives en mi palabra? Mateo capítulo 7, versículo 24, registra este momento que Jesús confronta a los fariseos. Vamos a verlo de manera paralela. Mateo 7:24, usted me alcanza. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí Mateo hace referencia al hombre, a la mujer. Y menciona sobre qué edificó su casa. Mi oración como pastor es de que usted esté fundamentando su vida en Cristo, en su palabra, y no en el hombre. Sería muy triste que usted siga al hombre,
Los hombres fallamos y nos equivocamos. Usted tiene que fundamentar su vida cristiana en Cristo, en su palabra, y que no importa lo que pase, usted tiene que seguir a Cristo. Amén. Usted está buscando a Dios porque Él fue el que le salvó en Cristo Jesús. Nunca piense en abandonar la carrera, porque entonces su vida fue fundamentada en el hombre y no en Cristo Jesús. Encontramos entonces que Lucas capítulo 6 y Mateo 7:24 abordan una ilustración que hace referencia a dos tipos de personas con dos diferentes estilos de vida que van a enfrentar un juicio. Una vez más, Lucas hace referencia a dos personas que representan la vida de aquellos que van a enfrentar el juicio. Porque tarde que temprano vendrá nuestra vida la prueba y tenemos que enfrentarla fundamentada nuestra vida en algo. Por eso esta tarde Dios quiere hablarnos y ministrarnos a través de su palabra. Y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor? Dice Lucas 6:46. Vamos a regresar ahí al pasaje de Lucas 6, capítulo 6, versículo 46. Me encontré un dato, hermanos, que quiero compartir con ustedes antes de iniciar el pasaje. Y me encontré un término que dice así: inclusivismo cristiano. No importa cómo vivas, si tienes buenas intenciones, tú puedes llegar al cielo. Si eres honesto, tú puedes llegar al cielo, dice este término. Porque muchos llegan a pensar que no importa realmente si tú sigues en un lugar o en otro lugar a Dios. Si eres honesto contigo mismo, tú puedes ir al cielo. Otros dicen, no importa qué religión tú sigas, si en tu corazón eres sincero y buscas a Dios, tú puedes llegar al cielo. Pero déjeme decirles de parte de Dios que esto no es así, hermanos. La gente sincera no va al cielo, tampoco la gente buena, tampoco la gente honesta. La gente que va a ir al cielo es aquella que le entregó su vida a Cristo. Amén. Aunque no fueron muchos amenes, es amenes. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Es a través del arrepentimiento de nuestros pecados que viene la gracia de Dios y es así como el hombre es salvo. Hay gente que dice, ¿y qué de aquel que no ha escuchado de Dios? ¿Y qué de aquel que es musulmán o que es católico? ¿Qué de ellos? La Biblia establece que la única manera para llegar a nuestro Padre Celestial es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera, hermanos. Así es que en el cielo no va a haber gente buena, ni gente honesta. Va a haber gente arrepentida en Cristo Jesús. No hay otro camino, hermanos. No se engañe usted que por venir a la iglesia usted ya es salvo. Usted necesita a Cristo en su corazón. Si sus hijos no son cristianos, su deber de usted como padre es orar por sus hijos que tengan un encuentro con Cristo Jesús. Amén. De no ser así, solamente serán religiosos. Aprenderán modismos cristianos, pero nunca habrá en su corazón una vida en Cristo Jesús. Mi deseo como pastor es que usted entienda esto, hermanos. Ore por sus hijos, porque esto es personal. Amén. Amén. Mire lo que dice Lucas 6:46. Aquí no perdamos de vista, le está hablando a los fariseos y a sus discípulos. Tiene ahí a todos los judíos. ¿Por qué me llamas Señor? La palabra es curios, maestro de maestros. El maestro más importante. ¿Por qué me llamas maestro? Porque a mucha gente me llama maestro. Mucha gente es impresionada por Jesús. Le fascina a Cristo. Pero a Cristo no le fascina a esa gente. Jesús dice, y no hacéis lo que yo digo. Es decir, hay un problema. Mucha gente busca a Jesús por curiosidad, por fascinación, por admiración. Pero el verdadero seguidor de Jesús sabe obedecer a su Señor. Sabe obedecer a su Señor. Y esto es muy importante, hermanos. Lucas 6:20, un poquito atrás.
Anteriormente, en el capítulo 6 de Lucas, Jesús le habló a sus discípulos acerca de cómo se debe de vivir la vida cristiana. Dice Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados, felices vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús les habla y les dice: los que son parte de mi reino son aquellos que tienen necesidad de mí, que reconocen que sin mí no pueden vivir. Son seguidores reales de Jesús, aquellos que tienen hambre y sed de Dios, aquellos que no pueden vivir un día sin tener comunión con Dios. Amén. Hoy tristemente muchos pueden llegar a la cama, dormirse sin orar y sin leer la Biblia, y no pasa nada en su vida. Amén. Si es tu caso, Dios te habla, porque el verdadero hijo de Dios no puede pasar un día sin comunión con su Creador. Si tú eres un verdadero seguidor de Jesús, en tu vida debe de haber un anhelo saciante con estar cerca de Dios y de su palabra. Si en tu vida no sucede eso, preocúpate. Amén. Porque entonces tu vida está siendo cimentada en cosas terrenales y materiales. Estás siguiendo a Jesús no por obediencia, sino por otra cosa, y eso es muy peligroso, hermanos. Dice el 22 de Lucas 6, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Jesús dice: mis seguidores, cuando tienen problemas, no corren. Ellos me siguen, porque saben que me están siguiendo por mi causa. Un verdadero seguidor de Jesús jamás huye. Con problemas o sin problemas, busca a Dios. Su vida está fundamentada y sabe que está sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y esto es muy importante, hermanos, porque cada uno de nosotros en esta tierra tendremos momentos que la gente nos aceche, nos intimide y ponga la duda de seguir a Jesús. No podemos dudar de aquel que nos llamó. Felices seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y habla de problemas, de dificultades. ¿Sabe por qué la gente cuando tiene un problema, cuando alguien lo viene contra él y duda de seguir a Jesús? Es porque su vida no está siendo cimentada sobre la roca que es Jesucristo. Y puede ser cimentada en otra cosa, hermanos. ¿Por qué me llamas Señor si no perdonas? ¿Por qué me llamas Señor si no me buscas? ¿Por qué me llamas Señor si no tienes hambre y sed de mí? Jesús quiere dejar muy claro, hermanos, que seguir a Cristo implica una vida de convicción a través de su palabra. Amén. Mire lo que dice Lucas ahí mismo 6:27. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Jesús dice: mis seguidores aman a sus enemigos. Y esto es complicado, pero un verdadero seguidor de Jesús sigue a Cristo, y aunque tenga enemigos, Él no les desea mal, sino les desea bien. Ora y pide por ellos para que vengan a Cristo Jesús. Bendecid, dice el 28, a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y hoy tristemente somos tan de carácter que si me dice, le contesto. No, hermanos. ¿En qué estamos cimentando nuestra vida? Jesús culmina el sermón del monte confrontando a los fariseos y seguidores. ¿En qué estás cimentando tu vida? Porque vendrá un juicio. ¿Sabe que cuando vienen a nuestra vida problemas es parte de un juicio? Es una prueba en dónde estamos cimentando tu vida. ¿Te afianzas en Dios o te alejas de las cosas de Dios? Y cualquiera que sea tu decisión, da una respuesta en qué estás cimentando tu vida. Dice el texto de Lucas 6:46, y no hacéis lo que yo
os digo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y yo le hago una pregunta a usted antes de leer este pasaje que es muy conocido. ¿Qué te hace creer que eres salvo, hermanos? Le hago esta pregunta, contéstela en su mente. ¿Qué te hace creer que eres salvo? Piénsela. Usted no viene aquí a perder el tiempo, hermano. Usted viene a escuchar palabra de Dios. Y si su vida no está bien, Dios quiere que corrijamos nuestras vidas. Usted viene aquí porque el Creador, nuestro Dios Creador, nos habla y nos ministra. Porque Dios sabe que nuestra vida en la tierra es breve y pasajera. Pronto vamos a pasar de esta tierra, hermanos. ¿Qué te hace pensar que eres salvo? Piénselo, esta pregunta es vital. De ahí depende tu eternidad. Y esta pregunta es personal. Cada quien va a entregar cuentas de esa pregunta. Amén. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con tu boca que Jesús es tu Señor significa que también le obedeces a tu Señor. No te impacta su palabra, obedece su palabra. Confesar a Jesús es vivir en Él, amén, en su palabra. Dice el texto 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí lo que hace referencia a Romanos es, ¿qué tan cerca estás de la salvación? ¿Es de labios para afuera o realmente Jesús es tu Señor y vives de acuerdo a su palabra? Mateo 7:21. Sabe que mientras leía y revisaba en la mañana, pensaba mucho esto en usted como iglesia. Y me encontré un comentario en relación a este pasaje de Lucas 6, 46 al 49. Y comentaba un pastor y decía, hay mucha gente que le puede decir a Jesús Señor y puede ir para el infierno. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Porque si en tu vida no hay comunión con tu Creador, y no hay una vida de obediencia, entonces algo está sucediendo. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Qué hace, hermanos? Si logra ver, no tiene que ver con cantar un canto. Cualquiera puede cantar un canto. No tiene que ver con orar. Tiene que ver con vivir en la voluntad de Dios, hermano. Mi deseo como pastor es que usted esté viviendo en la voluntad de Dios. Cada predicación va dirigida hacia allá. Amén. Que seamos sinceros, honestos con nosotros mismos, que si hace falta entregarle nuestra vida a Cristo realmente y cambiar, demos ese paso de obediencia al mensaje de Cristo Jesús. 22. Muchos me dirán, yo fui a Elohim. Ahí estuve el jueves y el domingo y escuché el mensaje del pastor Bello. Ahí estuve. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y yo serví y dirigí y estuve aquí y estuve allá. Y Jesús dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es profundo. Porque Dios conoce nuestras vidas y Dios quiere que seamos hombres y mujeres que caminemos en la voluntad de nuestro Señor. Amén. Vamos a regresar, vamos a Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22, usted me alcanza rápidamente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. ¿Sabe que hoy más que nunca tenemos cerca la palabra de Dios? La podemos tener en un celular, una tableta, en la radio. Pero algo triste que se ve el día de hoy es que las vidas no cambian, siguen siendo las mismas. Algo está pasando. Y déjeme decirle que no es la palabra. La palabra es la misma de ayer y de hoy. Es el corazón del hombre que se resiste al mensaje del Evangelio. Amén. Porque Dios nos llama a que no solo seamos oidores,
Sí, Dios me habló. No, que esa palabra trabaje en tu corazón, que haga efecto en tu vida. Es lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Vamos a regresar a Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Allí mis palabras hace referencia al mensaje del Evangelio. Todo aquel que viene a mí y oye el mensaje del Evangelio y las hace, indicaré a quién es semejante. Jesús hace una ilustración que no puede ser borrada de nuestra mente, hermanos. Jesús dice: el que escucha el mensaje de mi palabra, el mensaje de mi Evangelio y las hace, le indicaré a qué es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo, hermanos? Y ahondó. Hasta ahí. La palabra cavar y ahondar significa ir profundo. Cimentar hasta lo profundo, hasta la raíz, revisar tu vida y venir a Cristo. Lo que el mensaje quiere decir, que una persona que edifica sobre Cristo es sincera y es honesta. Y sabe que si está mal, va a revisar su corazón. Si hay odio, si hay engaño, si hay amargura, va a ser honesto. Señor, yo tengo esto en mi vida, perdóname. Quiero cambiar. Quiero ser diferente. Todos aquí sabemos un poco de construcción. Una buena casa se mantiene en pie si hay buena cimentación. Porque tarde que temprano van a llegar las lluvias y la fuerza del viento. Y si la casa no está bien cimentada, se va a caer. Sucede exactamente igual con tu vida, hermano. Si tu vida no está fundamentada y cimentada en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, cuando vengan las luchas, las pruebas y los juicios, podrás ser derribado. Amén. Y dice el texto: y puso su fundamento sobre la roca. Ahí habla de fundación. Y tiene que ser sobre la roca, algo estable. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre ¿qué, hermanos? Sobre la roca. ¿Sabe que ahí inundación, río, habla de juicio? Esos son juicios. Y eso va a llegar a tu vida. Tarde que temprano vendrá a tu vida y te visitará Dios. ¿Sobre qué estás cimentando tu vida? Yo no te veo. No los conozco al 100%. Pero Dios sí los conoce. Dios nos conoce a todos y quiere que seamos personas que fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios. Mira lo que dice primero a los Corintios 3:11. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. Usted me alcanza. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién es? Es decir, tú tienes que fundamentar sí o sí tu vida en Cristo Jesús. Tú no puedes vivir un día sin leer la palabra de Dios. Amén. Tú no puedes vivir un día sin orar. Amén. Si tu vida vive sin Cristo y su palabra, algo está mal, hermano. Estás fundamentando sobre algo que es inestable y se va a caer. Y te vas a derrumbar, tú y tu familia. Dice el texto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, habla lo que tú quieras hacer, pero tiene que ser sobre la palabra de Dios. Un negocio, un trabajo, un esposo, una esposa, lo que tú quieras edificar tiene que ser con base a la palabra de Dios. 13. La obra de cada uno será ¿qué? Manifestada. Es decir, lo que tú hagas con tu vida, al final va a evidenciar sobre qué está siendo edificado, hermanos. Si es en la palabra de Dios o si son en cosas temporales. Al final dice el texto, la obra de cada uno será manifestada. La gente se dará cuenta qué tipo de cristiano eres. Cuando tengas un problema,
cuando tengas una diferencia, cuando tengas una lucha, una tribulación, ahí se va a ver qué tipo de cristiano eres, maduro o inmaduro. Porque escuchar el mensaje no cuesta, pero ponerlo en práctica cuando tenemos situaciones difíciles, allí hay que evidenciar qué tipo de cristianos somos. Amén. Amén. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ahí está la prueba. La obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué, hermanos? Yo me he dado cuenta de muchos cristianos que cuando tienen sus pruebas y sus luchas, tambalean. Y ahí se demuestra qué tipo o qué clase de cristianos somos. Al final, Dios quiere que tengamos claro. Sobre algo estás edificando tu vida. Dios quiera que sea en Cristo Jesús, por el bien tuyo. Si no, cuando venga la prueba, te va a tirar. Amén. Lucas 6:48, para ir concluyendo. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Y ahí tierra habla de pensamientos, ideas de aquí. Es que mira, Dios, yo pienso diferente. No, hermanos. Tenemos que pensar como Cristo piensa, de acuerdo a su palabra, por el bien nuestro. Tienes que a tus hijos educarlos de acuerdo a la palabra. Pastor, pero no sé, tienes que leer la Biblia. Tienes que dirigir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el texto: semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego, ¿qué, hermanos? Cayó. ¿Cuántas familias que un día fueron a un templo, asistieron y hoy están destruidas? No quieren saber de Dios, tienen problemas. ¿Cuántas familias hemos visto? Ustedes conocen familias destruidas, no quieren saber de Dios. Tienen muchos problemas para buscar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca fundamentaron su vida sobre la roca. Solamente fue sobre el hombre. Y Dios quiere que seamos conscientes de esto, que le demos seriedad. Seamos serios con la vida cristiana. No juguemos al cristiano, seamos serios. Amén. Constantemente yo le digo hasta a la iglesia: yo no estoy jugando a ser pastor. Yo no estoy jugando a venir aquí a predicar la palabra. Como pastor yo me preparo, porque sé que hablarle a usted de Dios es muy importante y yo voy a entregar cuentas de eso. Amén. Pero también usted, a lo que escucha cada mensaje, hermanos. ¿En qué estamos fundamentando? Dice el texto: sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. El juicio vendrá, los problemas vendrán, las luchas vendrán. Y si no estás fundamentado en Cristo, vas a caer. Y luego cayó. Y esto es lo triste y lo lamentable de esta ilustración. Y fue grande, ¿qué, hermanos? La ruina de aquella casa. Y esto es fuerte, hermanos, porque cuando se cae una vida, papá, mamá, no solamente eres tú, te llevas a tus hijos entre los pies. Amén. Debes de ser serio con tu vida cristiana, papá, mamá. Porque si tú fallas, si tú caes, se cae toda la familia. Y esa caída va a ser tan fuerte que difícilmente vas a ver a tus hijos de pie en esta tierra. Amén. No tomes a la ligera la vida cristiana. Sé consciente, sé prudente. Te descuidas con algo y viene el pecado y te arrastra, vas a llevarte a los hijos entre los pies. Amén. Y luego te costará muchísimo que vengan a los pies de Cristo o vengan a una iglesia a escuchar palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso el mensaje de advertencia. Y fue grande la ruina de aquella casa. Es grande, hermanos. Necesitamos ser honestos
con la palabra de Dios que escuchamos esta tarde. Amén. No seamos cristianos superficiales. Seamos cristianos centrados en el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Seamos honestos. A mí como pastor me preocupa mucho usted como familia, porque usted tiene hijos. Y si usted baja la guardia, y si usted se desanima, y si usted comienza a retirarse, se va a llevar a sus hijos entre los pies. Y cuando acuerde va a estar en el mundo, y sus hijos con usted, o peor que usted. Por eso, seamos hombres y mujeres que cimentemos nuestra vida en la roca que es Jesucristo. Amén. Que no importa lo que venga a nuestra vida, vámonos al templo. No tengo ganas, vámonos al templo. Vamos a orar. Tengo un problema, vamos a buscar de Dios. Jamás piense en abandonar la carrera, porque si su vida está en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Amén.